Álvaro Montenegro siempre había sido un hombre práctico. A sus 38 años, su éxito no era fruto de la suerte, sino del trabajo constante y la capacidad de adelantarse a las necesidades de los demás. Propietario del lujoso Montenegro Resort en Puerto Vallarta, su vida parecía perfecta, pero algo le inquietaba: el creciente rumor de que su personal se sentía ignorado y explotado. Desde su oficina con vista al océano, Álvaro sostenía un informe en sus manos, aunque su mente estaba en otra parte. Mario, su mejor amigo y socio, estaba sentado frente a él, jugueteando con una pluma. «No puedes arreglar esto desde aquí, Álvaro», dijo Mario, rompiendo el silencio. Su tono era directo, como siempre. «Si quieres saber qué está pasando, necesitas vivirlo tú mismo». Álvaro lo miró intrigado. La idea de involucrarse más directamente lo había tentado antes, pero nunca de esta manera. «¿Ir como huésped?», preguntó Álvaro, levantando una ceja. «Exacto, pero no como tú mismo. Hazte pasar por un turista cualquiera. Ve cómo trabajan, cómo tratan a los huéspedes y, sobre todo, escucha lo que no se atreven a decirte». La idea era arriesgada, pero eso era lo que más le gustaba. Una semana después, Álvaro, ahora Luis Hernández, llegó al hotel con una maleta pequeña y un plan claro. Había reservado una de las habitaciones estándar, nada lujoso, solo lo suficiente para mezclarlo con los demás huéspedes. Vestido con jeans y una camisa sencilla, pasó desapercibido entre el bullicio del lobby. Detrás del mostrador, Sofía Valdés tecleaba en el computador con destreza, atendiendo simultáneamente a un cliente molesto por un cargo extra en su factura. Con sus 30 años, Sofía había aprendido a lidiar con situaciones así sin perder la compostura, aunque la tensión era evidente en sus ojos. «Señor, ya corregí el error», dijo, con voz firme pero amable. «Por favor, revise nuevamente». El cliente asintió y se fue refunfuñando. Álvaro no pudo evitar admirar cómo Sofía manejaba la situación. Cuando llegó su turno, ella lo recibió con una sonrisa profesional. «Bienvenido al Montenegro Resort. ¿Cómo puedo ayudarle?» «Tengo una reservación a nombre de Luis Hernández», respondió él, notando el destello de cansancio detrás de su sonrisa. Ella verificó rápidamente en el sistema y le entregó la llave. «Habitación 204. Si necesita algo, no dude en llamarnos». Álvaro asintió agradecido y se dirigió al ascensor. Su habitación era modesta pero impecable, y por primera vez en años se sintió como un cliente más. Durante los días siguientes, Álvaro observó en silencio, desde el jardinero que comenzaba a trabajar al amanecer hasta los camareros que corrían de un lado a otro en el restaurante. Cada miembro del personal parecía moverse al ritmo de una maquinaria bien aceitada, pero había algo en sus gestos, en sus expresiones, que le indicaba que no, todo iba bien. Sofía en particular llamó su atención. Cada noche, después de terminar su turno, la veía salir apresuradamente con una mochila al hombro. Una vez la siguió a distancia y descubrió que asistía a clases nocturnas en un pequeño centro comunitario. No solo trabajaba a tiempo completo, sino que también estaba construyendo su futuro. «¿Por qué sigues a la recepcionista?», bromeó Diego, un hombre de unos 40 años, encargado del mantenimiento, que había sorprendido a Álvaro en una de sus observaciones. Diego era un hombre afable, siempre con una herramienta en mano y una historia para contar. Álvaro se había acercado a él bajo el pretexto de ser un huésped curioso, interesado en los sistemas del hotel. «Solo me interesa cómo manejan las cosas aquí», respondió Álvaro, encogiéndose de hombros. «Bueno, si te interesa saber, Sofía es de las mejores. Siempre pone la cara por todos, aunque no le pagan lo suficiente para hacerlo». Esa noche Álvaro anotó en su libreta mental todo lo que había aprendido. Empleados sobrecargados, supervisores distantes y una joven que, pese a las adversidades, era el corazón del equipo. Lo que no esperaba era cómo empezarían a cambiar sus prioridades. El sol ya se había ocultado en Puerto Vallarta, dejando un leve resplandor naranja sobre las palmeras que rodeaban el Montenegro Resort. Álvaro, bajo su identidad de Luis, caminaba por los pasillos del hotel con un propósito claro: entender los detalles que pasaban desapercibidos desde la perspectiva de un dueño. Esa noche decidió cenar en el restaurante del hotel. Era un espacio elegante, con una brisa marina que se colaba por las ventanas abiertas. Sin embargo, Álvaro no tardó en notar el ritmo frenético del personal.
Los meseros, con bandejas equilibradas de manera experta, se movían de mesa en mesa bajo las constantes órdenes del jefe de sala. Desde su mesa, Álvaro observó cómo una camarera joven, Mariana, casi tropieza con un invitado mientras intentaba llevar 2 platos humeantes. Fue Sofía quien acudió rápidamente al lugar, calmando al cliente y ayudando a Mariana a recomponerse. ¿Todo bien?, preguntó Sofía con voz baja pero firme. Sí, lo siento, no sé cómo pasó, respondió Mariana, visiblemente nerviosa. Álvaro no pudo evitar admirar nuevamente la actitud de Sofía. No solo solucionaba problemas, sino que lo hacía con una empatía que parecía escasa entre el personal de más rango. Minutos después, cuando Sofía regresó a la recepción, él decidió acercarse, esta vez con una pregunta inocente. Disculpa, ¿sabes si aquí organizan actividades fuera del hotel?, preguntó fingiendo curiosidad de turista. Sofía levantó la mirada de su computador y sonrió con profesionalismo. Claro, tenemos un programa de excursiones. Puedo mostrarte las opciones. Mientras le explicaba, Álvaro se dio cuenta de lo mucho que había aprendido a ocultar su cansancio detrás de esa sonrisa amable. Su curiosidad personal aumentaba, pero también lo hacía su culpa. Había contribuido él mismo a crear un ambiente donde empleados como ella tenían que cargar tanto. Más tarde esa noche, durante un recorrido por las áreas menos transitadas del hotel, Álvaro se cruzó nuevamente con Diego, quien ajustaba una lámpara en el jardín principal. ¿Otra vez tú?, dijo Diego con una risa ligera. ¿Qué buscas ahora? Nada, solo me gusta caminar por aquí. Es más tranquilo que el lobby, respondió Álvaro. Diego se detuvo por un momento, limpiándose las manos con un trapo. Luego lo miró con interés. No me lo tomes a mal, pero no pareces el típico huésped. No haces muchas preguntas sobre las excursiones, ni estás siempre en la piscina. ¿Qué haces aquí realmente? Álvaro esbozó una sonrisa nerviosa, intentando no revelar demasiado. Digamos que estoy aquí para desconectarme un poco. Mi trabajo es intenso. Diego pareció aceptar esa respuesta, pero no sin lanzar una mirada de escepticismo. Luego cambió de tema, hablando sobre los desafíos de su trabajo, desde las máquinas de aire acondicionado que siempre fallaban hasta los presupuestos ajustados que les impedían reparar todo a tiempo. A veces siento que no importa cuánto esfuerzo pongamos, nadie realmente lo nota, dijo Diego con un dejo de resignación. Álvaro asintió, sintiendo un peso en el estómago. Había escuchado quejas similares antes, pero nunca con este nivel de sinceridad. Mientras Diego volvía a su trabajo, Álvaro se prometió que haría algo al respecto. Solo necesitaba averiguar cómo. Al día siguiente, mientras observaba la rutina diaria del hotel, Álvaro decidió salir del resort para investigar más sobre la vida de sus empleados fuera del trabajo. Descubrió que Sofía vivía en un pequeño departamento en el centro de Puerto Vallarta, compartido con su prima, quien trabajaba como mesera en un restaurante local. Era evidente que Sofía dedicaba casi todo su tiempo y dinero a sus estudios y a ayudar a su familia. Esa noche, mientras Luis escribía notas en un cuaderno en su habitación, comenzó a cuestionarse cuánto tiempo podría mantener este disfraz. Cada vez le resultaba más difícil ver a su equipo como simples empleados. Eran personas con historias, sueños y sacrificios, y hasta ahora había ignorado muchas de esas realidades desde la distancia de su oficina. Sin embargo, lo que más le inquietaba no era el peso de la responsabilidad, sino la creciente conexión que sentía con Sofía. Había algo en ella que lo hacía cuestionarse cosas que antes daba por sentado, su definición de éxito, su relación con su trabajo, e incluso lo que realmente significaba ser feliz. Álvaro cerró el cuaderno y miró por la ventana. Desde allí podía ver las luces del centro de la ciudad, un recordatorio constante de que el mundo fuera del lujo del hotel era mucho más complejo y desafiante. Decidió que al día siguiente daría un paso más para acercarse a su equipo, aunque eso significara arriesgar su identidad. El día comenzó como cualquier otro en el Montenegro Resort. Sofía se ajustaba el uniforme frente al espejo en el pequeño baño del personal, intentando ocultar las ojeras que se acumulaban tras noches de estudio y días interminables en la recepción. Sabía que esa jornada sería especialmente complicada. El hotel estaba a máxima capacidad y la supervisora, Laura, había dejado claro que no toleraría errores. Mientras tanto, Álvaro, todavía bajo su fachada de Luis, estaba decidido a profundizar en las dinámicas del equipo.
Había comenzado a hacerse notar entre el personal con preguntas simples pero estratégicas sobre el funcionamiento del hotel. Su objetivo era entender cómo las decisiones tomadas desde arriba afectaban la vida cotidiana de quienes mantenían el lugar en pie. Esa mañana, mientras desayunaba en el restaurante, vio a Sofía moviéndose rápidamente entre los huéspedes, resolviendo problemas con su característico profesionalismo. Aunque Álvaro se esforzaba por no llamar la atención, no pudo evitar seguir sus movimientos con la mirada. Finalmente, decidió acercarse con una excusa. «Buenos días, señorita Sofía», saludó, leyendo su nombre del gafete. «Disculpe, ¿hay algún lugar tranquilo cerca del hotel donde pueda trabajar un rato? Necesito algo de inspiración». Sofía lo miró con sorpresa. No muchos huéspedes usaban su nombre, pero rápidamente recuperó su compostura. «Claro, señor Hernández. Puede probar la terraza del piso 3. Tiene una excelente vista al mar. Además, casi nadie la usa por las mañanas». «Perfecto, gracias. Por cierto, noto que siempre está muy ocupada. ¿Hay algo que no haga en este hotel?», preguntó Álvaro con una sonrisa ligera, esperando no ser demasiado evidente. Sofía dejó escapar una risa breve pero sincera, lo que sorprendió a ambos. «Bueno, intento ayudar donde se necesita, aunque a veces parece que eso incluye todo». Álvaro asintió, sintiendo nuevamente esa mezcla de admiración y culpa. No podía evitar pensar en cómo sus decisiones habían moldeado ese ambiente de presión. Horas después, mientras recorría las áreas de servicio del hotel, se encontró con Diego en el cuarto de mantenimiento. Diego estaba reparando una vieja tubería que había comenzado a gotear, una tarea que parecía rutinaria, pero que claramente lo agotaba. «¿No te cansas nunca?», preguntó Álvaro, intentando romper el hielo. «Claro que me canso, pero si no lo hago yo, nadie más lo hará», respondió Diego, secándose el sudor de la frente. Álvaro se sentó en una caja cercana y lo observó trabajar. Después de unos minutos, se animó a hacer una pregunta que había estado rondando su mente. «¿Crees que la gente aquí se siente valorada?». Diego se detuvo un momento, mirando a Álvaro con curiosidad. «¿Por qué lo preguntas?», respondió, como si estuviera calibrando la sinceridad de su interlocutor. «Solo lo noto en sus caras. Parece que llevan mucho peso encima». Diego suspiró como si hubiera estado esperando que alguien le hiciera esa pregunta durante mucho tiempo. «La verdad, no siempre. Este lugar es hermoso y todos queremos que funcione, pero a veces sentimos que somos solo piezas de una máquina. Nadie nos pregunta cómo estamos o qué necesitamos. Pero, ¿quién lo haría? Para los dueños, solo somos números en un informe». Esas palabras golpearon a Álvaro con fuerza. Sabía que, hasta cierto punto, Diego tenía razón. Su propia desconexión había alimentado esa percepción. Esa tarde, decidió acercarse aún más al equipo. En un gesto que podría parecer extraño para un huésped, se ofreció a ayudar a Mariana, la camarera joven, a llevar bandejas en el restaurante durante un turno particularmente ajetreado. Aunque al principio Mariana estaba visiblemente incómoda, pronto se relajó al ver que Luis era torpe pero genuino en su intento de colaborar. «¿Siempre está así de ocupado?», preguntó Álvaro mientras intentaba equilibrar una bandeja con vasos. «Más de lo que debería», respondió Mariana con una risa nerviosa. «Pero, ¿qué podemos hacer? Es nuestro trabajo». A lo lejos, Sofía los observaba con curiosidad. Aunque agradecía cualquier ayuda, no podía evitar preguntarse por qué un huésped como Luis parecía tan interesado en la rutina del personal. Había algo en él que no cuadraba, pero no tenía tiempo para analizarlo. Su supervisor le había asignado otra tarea urgente. Esa noche, cuando el ritmo finalmente bajó, Álvaro decidió acercarse nuevamente a Sofía. La encontró sentada en un banco del jardín trasero, revisando notas para una presentación que tenía en su clase. «¿Puedo sentarme?», preguntó, señalando el espacio vacío junto a ella. Sofía lo miró, sorprendida pero demasiado cansada para rechazar la compañía. «Claro. ¿Necesita algo? Solo un consejo. Pareces muy buena organizando cosas. Si fueras tú quien dirigiera este lugar, ¿qué harías diferente?». La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Cerró su cuaderno y lo miró directamente por primera vez. «No estoy segura de que me escucharían, pero creo que empezaría con algo simple. Tratar a la gente como personas, no como recursos. A veces, un poco de reconocimiento hace una gran diferencia». Álvaro asintió lentamente, grabando esas palabras en su mente.
Mientras la conversación continuaba, Álvaro se dio cuenta de que su plan inicial de evaluar al equipo se había transformado en algo más profundo. Ya no se trataba solo de mejorar el hotel, sino de redescubrir lo que realmente importaba. Sin saberlo, Sofía y los demás estaban ayudándolo a reconectar con una parte de sí mismo que había dejado de lado hacía mucho tiempo. El siguiente día amaneció con una atmósfera distinta en el Montenegro Resort. Una boda de alto perfil estaba programada para esa noche, y la presión era palpable entre el personal. Laura, la supervisora, daba instrucciones de manera severa, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. Sofía, como siempre, era la primera en asumir tareas adicionales para garantizar que todo saliera bien. Álvaro, bajo su identidad de Luis, decidió mantenerse cerca de los preparativos. Había algo fascinante en observar cómo el equipo trabajaba bajo presión, pero también doloroso al notar la tensión en sus rostros. En medio del caos, Sofía parecía ser la única que mantenía la calma, distribuyendo tareas y ofreciendo soluciones rápidas a los problemas que surgían. Por la tarde, mientras Sofía ayudaba a decorar el área del evento, un problema inesperado surgió. Un fallo en el sistema eléctrico dejó sin luz parte del salón donde se realizaría la recepción. Laura, visiblemente molesta, comenzó a repartir culpas. ¿Cómo es posible que esto suceda en un hotel de este nivel? Sofía, encuentra a Diego y dile que lo arregle de inmediato. Esto no puede seguir así. Sofía, acostumbrada a la actitud de Laura, simplemente asintió y salió apresuradamente en busca de Diego. Álvaro, quien estaba observando desde una esquina, decidió intervenir. ¿Puedo ayudar?, preguntó acercándose a Sofía. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y duda. No tenía tiempo para explicarle que era una situación complicada, pero algo en la seriedad de su rostro la convenció. Diego está en el sótano revisando el sistema eléctrico. Si puedes encontrarlo, dile que lo necesitamos aquí arriba, rápido. Álvaro asintió y se dirigió al sótano. Encontró a Diego revisando un panel de control con evidente frustración. Diego, te necesitan arriba. La luz del salón principal está fuera, y la boda es en unas horas. Diego suspiró, claramente agotado. Lo sé, pero este sistema es viejo y necesita más mantenimiento del que podemos darle. Estoy haciendo lo que puedo, pero no sé si será suficiente. Álvaro lo miró, evaluando la situación. Aunque no era un experto en electricidad, había aprendido a resolver problemas bajo presión durante años en su carrera. ¿Qué necesitas? ¿Hay algo que podamos hacer más rápido? Diego lo miró, sorprendido por la disposición del huésped. Después de una breve pausa, le explicó lo básico. Juntos trabajaron durante casi media hora, revisando cables y probando diferentes configuraciones. Finalmente, lograron restablecer la electricidad. Cuando regresaron al salón principal, Sofía estaba organizando a los meseros para que comenzaran a preparar las mesas lo más rápido posible. Álvaro notó cómo los ojos de Sofía se iluminaron al ver que la luz volvía. «Diego, gracias», exclamó Sofía, y luego se giró hacia Álvaro. «¿Tú también ayudaste?» Álvaro se encogió de hombros, minimizando su participación. «Solo seguí las instrucciones de Diego. Él es el experto». Sofía sonrió, agradecida, y volvió rápidamente a su tarea. Álvaro, sin embargo, se quedó un momento observándola. Esa mezcla de fortaleza y calidez que había notado desde el principio parecía aún más evidente bajo la presión del día. Más tarde, cuando todo estuvo listo y los invitados comenzaron a llegar, Sofía finalmente tuvo un momento para sentarse y descansar. Álvaro, aprovechando la oportunidad, se le acercó con 2 vasos de agua. «Pareces necesitar esto», dijo, extendiéndole uno. «Gracias. Ha sido un día largo», respondió Sofía tomando un sorbo. Hubo un momento de silencio entre ellos antes de que Álvaro hablara nuevamente. «¿Siempre haces tanto por este lugar? Me refiero a que parece que llevas más responsabilidad de la que deberías». Sofía lo miró, evaluando su pregunta antes de responder. «No lo sé. Supongo que me importa lo suficiente como para querer que las cosas salgan bien, pero a veces me pregunto si vale la pena». «¿Y lo es?», preguntó Álvaro, genuinamente interesado. Sofía se quedó pensando por un momento, mirando el salón decorado y a los invitados que comenzaban a disfrutar de la boda. «A veces sí. Ver que todo esto funciona, que la gente se va feliz, eso me da cierta satisfacción, pero hay días en que siento que no importa cuánto esfuerzo pongamos, nunca será suficiente». Álvaro asintió,
sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que el ambiente del hotel necesitaba un cambio profundo, y ahora estaba aún más convencido de que Sofía merecía algo mejor, algo más. Cuando la boda terminó y los invitados comenzaron a retirarse, Álvaro vio a Sofía recogiendo algunos papeles del suelo. Decidió ayudarla, aunque esta vez no dijo nada. Solo quería estar allí, en ese momento, como un simple testigo de la dedicación que ella ponía en todo lo que hacía. Esa noche, mientras Álvaro regresaba a su habitación, se dio cuenta de que su plan original estaba cambiando. Ya no se trataba solo de evaluar al personal, ahora tenía una misión más personal. Quería asegurarse de que Sofía y los demás supieran que no estaban solos. Y aunque no lo admitiera del todo, había algo más que lo impulsaba, el deseo de acercarse aún más a ella. La rutina del Montenegro Resort regresó al día siguiente, pero algo en el ambiente había cambiado para Álvaro. Después de la intensa jornada de la boda, no podía ignorar más lo que estaba ocurriendo bajo la superficie del éxito aparente del hotel. Mientras se vestía esa mañana, repasó mentalmente las historias de cada persona con la que había hablado. Diego con su carga de trabajo abrumadora, Mariana intentando equilibrar su falta de experiencia con la presión, y Sofía, quien parecía cargar sobre sus hombros el peso de todo el equipo. Decidió que era momento de ser más directo. No podía resolver todos los problemas en un día, pero al menos podía comprender mejor qué los causaba. Esa tarde buscó a Sofía mientras ella revisaba las cuentas del turno anterior en la recepción. «Sofía, ¿puedo hablar contigo?», preguntó con un tono más serio de lo habitual. Ella lo miró, levantando una ceja en señal de curiosidad. «Claro, ¿ocurrió algo con su habitación?», respondió sin levantar la vista de su trabajo. «No, no es nada sobre eso. Quiero hablar sobre ti y sobre lo que haces aquí. Parece que siempre estás corriendo de un lado a otro, ayudando a todos, pero nadie parece darte crédito por ello». Sofía lo miró fijamente, desconcertada por la franqueza de la pregunta. «Es parte del trabajo», respondió después de un momento, con un tono casi automático. «Así son las cosas». «¿Y estás bien con eso?», insistió Álvaro inclinándose ligeramente hacia ella. Sofía suspiró, dejando el bolígrafo sobre el escritorio. «No sé qué espera escuchar, Luis». «Sí, es cansado. Sí, a veces siento que no valoran mi esfuerzo, pero no tengo muchas opciones. Este trabajo paga las cuentas y mis estudios, y no puedo permitirme perderlo». Álvaro asintió, notando el peso en su voz. No quería presionarla más, pero no podía evitar admirar su resiliencia. «Entiendo», dijo finalmente, «pero alguien debería decirte que haces un trabajo increíble, y no solo yo. Creo que todo este lugar depende más de ti de lo que crees». Sofía sonrió débilmente, aunque no dijo nada. Agradecía las palabras, pero sabía que en el mundo real los cumplidos no pagaban las facturas. Esa noche, Álvaro decidió asistir a una de las clases nocturnas de Sofía sin que ella lo supiera. Después de preguntar discretamente al personal, descubrió el lugar donde tomaba sus cursos de gestión hotelera. Al llegar, se sentó al fondo del aula, observándola con discreción. La pasión con la que participaba en las discusiones y su deseo de aprender lo conmovieron profundamente. Cuando terminó la clase, Sofía salió apresuradamente, como siempre. Álvaro, intentando no ser descubierto, la siguió a cierta distancia. Sin embargo, antes de llegar a su departamento, ella se detuvo repentinamente y giró. «¿Luis?», preguntó, sorprendida al reconocerlo. Álvaro, atrapado, se esforzó por encontrar una explicación. «Sofía, yo solo estaba cerca y pensé en pasar a ver cómo era el lugar donde estudias. No quería incomodarte». Ella lo miró fijamente, sus ojos oscilando entre la incredulidad y la molestia. «¿Qué estás haciendo realmente aquí?», preguntó cruzándose de brazos. «Eres un huésped. ¿Por qué te importa tanto lo que hago fuera del trabajo?». Álvaro sabía que no podía evadir esa pregunta por más tiempo. Respiró hondo y decidió decir la verdad, al menos parte de ella. «Tienes razón, no soy un huésped común. Vine al hotel para entender mejor cómo funcionan las cosas desde adentro. Y ahora que te he conocido a ti y a los demás, me doy cuenta de que hay muchas cosas que deben cambiar». Sofía lo miró, atónita. «¿Qué quieres decir con entender mejor?», preguntó con un tono cauteloso. «¿Quién eres realmente?». Álvaro vaciló por un momento, pero sabía que no podía seguir mintiéndole. «Mi nombre es Álvaro Montenegro. Soy el dueño del hotel». El silencio que siguió
fue abrumador. Sofía retrocedió un paso, como si procesara la información lentamente. ¿El dueño?, preguntó incrédula. ¿Todo este tiempo has estado aquí observándonos, jugando a ser uno de nosotros? No es un juego, respondió Álvaro rápidamente. Quería saber cómo es realmente trabajar aquí, y lo que vi me abrió los ojos. Especialmente tú. Todo lo que haces, todo lo que soportas, no es justo, y quiero cambiar eso. Sofía lo miró con una mezcla de enojo y decepción. ¿Y crees que decirme esto lo arregla? ¿Que aparecer como un héroe de última hora es suficiente? No sabes lo que significa estar en nuestra posición. No lo entiendes. Sin esperar una respuesta, Sofía giró y se alejó, dejando a Álvaro solo en la calle oscura. Mientras la veía desaparecer, sintió un peso abrumador en el pecho. Había subestimado lo que significaría revelar la verdad, pero sabía que no podía dejar las cosas así. Por primera vez en mucho tiempo, Álvaro no tenía un plan claro. Solo sabía que tendría que ganarse la confianza de Sofía de nuevo, no con palabras, sino con acciones, y eso significaría demostrarle que estaba dispuesto a cambiar, no solo por ella, sino por todos los que hacían posible el éxito del Montenegro Resort. Los días que siguieron a la confesión de Álvaro fueron tensos. Sofía lo evitaba, limitándose a la interacción estrictamente necesaria cuando lo veía en el lobby o cerca de las áreas comunes. La distancia entre ellos era un recordatorio constante del impacto de sus acciones. Sin embargo, Álvaro estaba decidido a corregir las cosas, tanto con ella como con el equipo. Primero, se centró en entender a fondo los problemas operativos del hotel. Cada conversación que había tenido con los empleados resonaba en su mente, especialmente las palabras de Diego y Sofía sobre el reconocimiento y el trato humano. Esa mañana decidió reunirse con Laura, la supervisora, para observar cómo manejaba al personal. «Laura, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó, acercándose a la oficina de administración. Laura levantó la vista de su computadora, desconcertada al ver al huésped. Aunque había oído rumores sobre su comportamiento inusual, hasta ahora no había prestado mucha atención. «Claro, señor. Hernández, ¿verdad? ¿Hay algo que no esté a su gusto? Más bien quiero entender cómo funcionan las cosas aquí. Pareces muy ocupada, siempre al frente de todo. Debe ser difícil». Laura frunció el ceño, claramente incómoda con la dirección de la conversación. «Es un trabajo exigente, pero alguien tiene que hacerlo. Mantener al equipo enfocado no es fácil». «¿Y cómo crees que se sienten ellos?», preguntó Álvaro, manteniendo su tono casual. Laura vaciló antes de responder. «Bueno, supongo que están acostumbrados. Este es un negocio, después de todo. No podemos aflojarnos si queremos mantener el estándar del hotel». Las palabras de Laura confirmaron lo que Álvaro ya sospechaba. Había una desconexión entre la gerencia y el equipo. Agradeció la conversación y salió decidido a tomar medidas concretas. Esa tarde, Álvaro solicitó acceso a una de las salas de reuniones. Sabía que, para que los empleados lo tomaran en serio, tendría que enfrentarlos directamente y con honestidad. Envió un mensaje a través de los canales internos del hotel, pidiendo a todo el personal disponible que asistiera a una reunión al final del turno. Cuando llegó la hora, el salón estaba lleno de rostros curiosos y cautelosos. Sofía se sentó al fondo, claramente incómoda, pero interesada en lo que tenía que decir. Álvaro se levantó frente a ellos, sintiendo el peso de cada mirada. «Buenas noches a todos», comenzó con voz firme pero humilde. «Algunos de ustedes ya lo saben, pero para los que no, permítanme presentarme. Soy Álvaro Montenegro, el dueño del hotel». Un murmullo recorrió la sala, mezclando sorpresa, incredulidad y una pizca de desconfianza. Álvaro levantó una mano para calmar el ruido antes de continuar. «Sé que mi presencia aquí como huésped fue engañosa, y quiero disculparme por eso. No vine a espiarlos ni a jugar con sus vidas. Vine porque sentí que había perdido el contacto con lo que realmente ocurre aquí, con ustedes, quienes hacen que este lugar funcione cada día». Álvaro respiró hondo, notando cómo algunos empleados, incluidos Diego y Mariana, asentían lentamente. «He visto cosas que me han abierto los ojos, horas interminables, falta de reconocimiento y a veces un trato que no refleja el valor que tienen como personas. Eso no está bien y quiero cambiarlo». Sofía, aunque seguía callada, no pudo evitar mirarlo con algo menos de dureza. «Hoy quiero empezar con un compromiso», continuó Álvaro. «A partir de ahora,
Habrá reuniones semanales para escuchar sus inquietudes. Vamos a revisar horarios y cargas de trabajo para asegurarnos de que sean justos. Y lo más importante, vamos a implementar un sistema de reconocimiento para destacar el esfuerzo de cada uno de ustedes. El silencio que siguió fue pesado, hasta que Diego desde la primera fila rompió el hielo. ¿Y cómo sabemos que no son solo palabras bonitas? Álvaro lo miró directamente, agradeciendo su franqueza. No espero que confíen en mí de inmediato. Sé que me he ganado su escepticismo, pero lo único que puedo hacer es demostrarlo con acciones. Esto no será un cambio de un día, pero les prometo que trabajaremos juntos para mejorar. Uno por uno, algunos empleados comenzaron a hacer preguntas y expresar sus preocupaciones. Álvaro escuchó atentamente, tomando notas y asegurándose de responder con sinceridad. Aunque no todos parecían convencidos, al menos había logrado abrir un espacio de diálogo. Cuando la reunión terminó, Álvaro se quedó un momento en el salón recogiendo sus notas. Sofía se acercó lentamente, con los brazos cruzados y una mirada que mezclaba curiosidad y escepticismo. «Eso fue valiente», dijo, rompiendo el silencio. Álvaro levantó la vista y sonrió ligeramente. «No lo suficiente, pero es un comienzo. ¿Qué opinas?» Sofía se encogió de hombros, aunque había un atisbo de aprobación en su voz. «Creo que las palabras están bien, pero no son suficientes. Si realmente quieres cambiar las cosas, tendrás que demostrarlo cada día. No solo para nosotros, sino para ti mismo». Álvaro asintió, agradecido por su honestidad. «Lo haré. Y espero que tú me ayudes a ver lo que no estoy viendo». Sofía lo miró por un momento antes de responder. «Tal vez, pero no esperes que confíe en ti tan rápido. No lo hago, pero estoy dispuesto a ganarme tu confianza y la de todos aquí». Sofía no respondió, pero esta vez no se apartó con la misma frialdad que antes. Mientras salía del salón, Álvaro sintió algo distinto. No había ganado del todo su respeto, pero había dado un paso en la dirección correcta. Esa noche, Álvaro no durmió mucho. Se quedó en su habitación revisando todo lo que había aprendido en las últimas semanas y diseñando un plan concreto para mejorar el ambiente del hotel. Sabía que las cosas no cambiarían de la noche a la mañana, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía motivado por algo más que el éxito empresarial. Había encontrado un propósito más profundo: conectar, aprender y quizá redescubrir lo que significaba ser una mejor persona. El ambiente en el Montenegro Resort comenzó a transformarse en los días siguientes. Aunque muchos empleados seguían escépticos, el simple hecho de que Álvaro hubiera tomado la iniciativa de hablar con ellos ya marcaba una diferencia. Sofía, por su parte, mantenía una postura neutral, observaba sus acciones con cuidado, todavía no dispuesta a bajar la guardia. Álvaro decidió empezar con pequeños pasos que tuvieran un impacto visible. La primera medida fue implementar descansos más regulares para los empleados durante los turnos largos, algo que Diego y Mariana agradecieron de inmediato. También organizó un desayuno especial para todo el equipo, donde participó como uno más, escuchando historias y preocupaciones sin imponer su autoridad. Sofía, aunque impresionada por sus esfuerzos, seguía sintiendo que faltaba algo. Esa tarde, después de que terminara su turno, Álvaro la encontró en la terraza del hotel revisando algunos apuntes de su clase. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Sofía lo miró por un momento antes de asentir. «Claro, supongo que te ganaste al menos eso». Álvaro dejó escapar una leve sonrisa y se sentó a su lado. La vista al mar, bañada por los colores del atardecer, ofrecía un ambiente más relajado para hablar. «¿Cómo van tus clases?», preguntó Álvaro, rompiendo el silencio. «Bien, aunque a veces siento que no hay suficientes horas en el día para todo lo que quiero hacer. Eso es algo que admiro de ti, Sofía, tu dedicación, tu capacidad para manejar tanto al mismo tiempo. Pero también me preocupa que estés cargando demasiado». Ella dejó el bolígrafo sobre su libreta y lo miró fijamente. «Es mi vida, Álvaro. Si no lo hago yo, nadie más lo hará. Tú puedes venir aquí y cambiar cosas, pero para mí, todo depende de mantener este trabajo y terminar mis estudios». «No tengo margen para equivocarme». Álvaro asintió, sintiendo el peso de sus palabras. «Lo entiendo, pero quiero que sepas que no tienes que hacerlo sola. Quiero crear un lugar donde puedas crecer, donde todos puedan crecer, sin sentirse tan presionados». Sofía lo observó por un momento, evaluando su sinceridad. «Esa es una buena intención,
Pero los cambios no son fáciles. La gente se resiste, y tú también te enfrentarás a eso. Álvaro asintió. Lo sé, pero no espero hacerlo solo. Necesito personas como tú, que sean honestas y me digan cuándo estoy equivocado. Sofía dejó escapar una leve sonrisa, apenas perceptible. Veremos si puedes con eso. Decidido a demostrarle a Sofía que no solo eran palabras, Álvaro comenzó un proyecto que llevaba tiempo en su mente: la creación de un fondo interno para apoyar a los empleados en su desarrollo profesional y personal. Después de revisar las finanzas del hotel, asignó una parte del presupuesto para becas y capacitaciones. La idea era ayudar a empleados como Sofía a avanzar en sus carreras, ya fuera dentro o fuera del Montenegro Resort. Organizó otra reunión con el personal para presentar la propuesta. Cuando explicó los detalles, hubo un momento de silencio antes de que los aplausos llenaran la sala. Por primera vez Álvaro sintió que la confianza de su equipo estaba comenzando a crecer. Sin embargo, sabía que todavía tenía que ganarse a Sofía. Esa noche, la buscó en la recepción. ¿Tienes un momento?, preguntó. Sofía, aunque algo cansada, asintió. ¿Qué pasa? Álvaro sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó. Es una solicitud para el fondo de desarrollo que acabamos de lanzar. Quiero que seas la primera en beneficiarte de esto. Sé que estás trabajando duro para pagar tus estudios y quiero ayudarte a que sea un poco más fácil. Sofía lo miró sorprendida, sin saber qué decir al principio. ¿Por qué harías esto por mí?, preguntó finalmente. Porque creo en ti, y porque creo que eres un ejemplo de lo que este lugar puede ser si todos tienen la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Sofía permaneció en silencio por un momento. Luego tomó el sobre. Gracias, dijo, con voz baja pero sincera. Pero no voy a aceptarlo solo porque lo ofrezcas. Si realmente quieres que esto funcione, asegúrate de que todos tengan las mismas oportunidades. Álvaro sonrió, impresionado por su integridad. Eso es exactamente lo que quiero. En los días siguientes, Álvaro continuó trabajando codo a codo con el equipo. Ayudaba en pequeñas tareas, hablaba con los empleados individualmente y comenzaba a implementar cambios que eran visibles para todos. Aunque todavía había retos por superar, el ambiente en el hotel comenzó a sentirse más ligero, más colaborativo. Sofía, aunque todavía reservada, empezó a bajar lentamente sus defensas. Notaba que Álvaro estaba genuinamente comprometido con mejorar las cosas, y aunque no lo decía en voz alta, eso comenzaba a ganar su respeto. Una noche, mientras revisaba unos documentos en la recepción, Álvaro pasó junto a ella y se detuvo. ¿Vas a descansar algún día?, bromeó. Sofía dejó escapar una pequeña risa. ¿Y tú? Pareces más empleado que dueño últimamente. Álvaro se rió. Tal vez porque estoy aprendiendo lo que significa realmente este lugar, y eso en gran parte es gracias a ti. Sofía lo miró por un momento, esta vez sin la barrera de desconfianza que había estado presente antes. Sigues teniendo mucho que demostrar, Álvaro, pero hasta ahora vas por buen camino. Álvaro asintió, sintiendo por primera vez que estaba comenzando a cerrar la distancia entre ellos. Había sido un largo camino, pero estaba dispuesto a recorrerlo, tanto por el bien del hotel como por lo que empezaba a sentir por ella. El sol comenzaba a ocultarse sobre Puerto Vallarta, y el Montenegro Resort estaba en su punto más tranquilo del día. Los huéspedes disfrutaban de los últimos rayos del atardecer desde la piscina, y los empleados finalmente tenían un momento para respirar antes de la cena. Álvaro caminaba por los jardines del hotel, reflexionando sobre los pequeños pasos que había dado en las últimas semanas. Aunque los cambios comenzaban a ser visibles, sabía que aún había mucho por hacer. No solo en la operación del hotel, sino en su relación con Sofía. Por primera vez en años, Álvaro sentía que quería algo más allá de los éxitos financieros y empresariales. Quería ganarse su confianza, pero también demostrarle que podía ser más que el dueño del hotel. Podía ser alguien en quien confiar. Mientras Álvaro se dirigía hacia el lobby, vio a Sofía discutiendo con Laura, la supervisora. Aunque estaban a cierta distancia, el tono de la conversación indicaba que algo no iba bien. Sofía tenía los brazos cruzados, mientras Laura gesticulaba con frustración. «Esto no puede seguir así, Sofía», dijo Laura en un tono severo que Álvaro alcanzó a escuchar al acercarse. «No puedes cuestionar mis decisiones frente al equipo. Yo soy la supervisora. Y yo soy quien resuelve los problemas cuando algo no funciona, Laura», respondió Sofía,
sin levantar la voz, pero con firmeza. Si pedí que Diego tomara un descanso, es porque lleva 3 turnos seguidos trabajando sin parar. No puedes esperar que sigamos así. Laura iba a responder, pero se interrumpió al notar la presencia de Álvaro. Su expresión cambió, intentando adoptar una postura más profesional. ¿Todo bien aquí?, preguntó Álvaro mirándolas a ambas. Laura se enderezó y asintió con rapidez. Por supuesto, señor Montenegro, solo un pequeño desacuerdo sobre las responsabilidades. Álvaro notó el leve suspiro de Sofía, que no dijo nada más. Aunque podía sentir la tensión en el aire, decidió no presionar en ese momento. Perfecto. Si necesitan algo, estaré en la oficina temporal que he estado usando, dijo, dejando espacio para que se calmaran. Más tarde, sin embargo, buscó a Sofía. La encontró en la pequeña terraza detrás del hotel, donde solía tomar un descanso después de los turnos más complicados. ¿Todo bien con Laura?, preguntó Álvaro, tomando asiento junto a ella. Sofía suspiró, apoyando los codos sobre sus rodillas. Laura es buena en lo que hace, pero a veces olvida que no somos máquinas. Es frustrante, porque siento que cada vez que intento mejorar algo, termino chocando con ella. Álvaro asintió, comprendiendo el dilema. Laura representaba una estructura rígida que él mismo había ayudado a crear, y ahora Sofía intentaba hacerla más humana. Te agradezco por defender a Diego. Lo noté más relajado estos últimos días, y es gracias a ti. Sofía lo miró, un poco sorprendida. Hago lo que puedo, pero no siempre siento que sea suficiente. Es suficiente, Sofía, respondió Álvaro con un tono firme pero amable. Y lo que estás haciendo no pasa desapercibido. Laura tiene experiencia, pero tú tienes algo más importante: empatía. No dejes que eso cambie. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía dejó escapar una sonrisa sincera. Gracias, Álvaro, aunque sigues teniendo que probar que puedes mantener todo esto a largo plazo. Él sonrió también, reconociendo que aún estaba en deuda con ella. Lo sé, y no voy a dejar de intentarlo. Esa misma semana, Álvaro organizó un evento especial para el equipo del hotel. Rentó un salón pequeño dentro del resort y preparó una cena privada para todos los empleados, desde los camareros hasta el personal de limpieza. El evento era una oportunidad para que todos compartieran fuera del entorno laboral y se sintieran valorados. Cuando llegó la noche del evento, el salón estaba lleno de risas y conversaciones animadas. Álvaro se movía entre las mesas, saludando a cada empleado personalmente. Diego, Mariana y otros trabajadores parecían más relajados que nunca, disfrutando de la música y la comida. Sofía, aunque al principio dudó en asistir, finalmente llegó. Se sentó junto a Diego, observando cómo Álvaro se esforzaba por conectar con todos. Algo en su actitud la hacía pensar que tal vez, solo tal vez, él realmente estaba cambiando. Al final de la cena, Álvaro tomó un micrófono y se dirigió a todos. Quiero agradecerles por todo lo que hacen cada día para que este lugar sea lo que es. Este hotel no sería nada sin ustedes. Y quiero que sepan que estoy comprometido a mejorar no solo las condiciones de trabajo, sino también las oportunidades para que cada uno de ustedes crezca. Hizo una pausa, buscando a Sofía entre la multitud antes de añadir: sé que el cambio no es fácil y que ganarse su confianza llevará tiempo, pero quiero que sepan que estoy aquí para escuchar y aprender, y juntos sé que podemos construir algo mejor. Los aplausos llenaron el salón, y por primera vez, Álvaro sintió que estaba en el camino correcto. Al final del evento, mientras los empleados comenzaban a retirarse, Álvaro se acercó a Sofía. ¿Qué te pareció la noche?, preguntó con un tono relajado. Sofía lo miró evaluándolo como siempre. Fue un buen gesto, pero ahora tienes que demostrar que esto no es algo único. Lo haré, respondió Álvaro con determinación, y espero que tú sigas ayudándome a ver lo que necesito cambiar. Sofía asintió lentamente, como si finalmente estuviera dispuesta a darle una oportunidad. Tal vez lo haga, pero sigue trabajando, Álvaro. Aún hay mucho por hacer. Él sonrió, aceptando el desafío. Sabía que su camino con Sofía no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. No solo para ganarse su respeto, sino porque, de alguna manera, ella lo había inspirado a ser mejor. Y, al final del día, eso era lo que realmente importaba. A medida que las semanas pasaron, el ambiente en el Montenegro Resort siguió evolucionando. Los cambios que Álvaro había implementado empezaron a mostrar resultados tangibles.
Los empleados estaban menos tensos, más dispuestos a trabajar en equipo, y había un nivel de confianza que antes no existía. Sin embargo, no todos estaban completamente convencidos, y Laura, la supervisora, se mantenía como una figura crítica en el proceso. Una mañana, durante una reunión rutinaria de operaciones, Laura levantó la voz por primera vez desde que Álvaro asumió un rol más visible. Entiendo que quieras crear un ambiente más colaborativo, Álvaro, pero algunas de estas decisiones están afectando la eficiencia. No todos están respondiendo como esperabas, dijo cruzando los brazos. Álvaro la miró con calma. Había aprendido que el cambio no solo requería paciencia, sino también enfrentar las críticas de frente. Laura, agradezco tu honestidad, respondió, pero creo que necesitamos definir mejor lo que significa eficiencia. Si el equipo está sobrecargado tarde o temprano, esa presión se reflejará en los huéspedes. Estoy dispuesto a encontrar un equilibrio, pero no podemos seguir como antes. Laura frunció el ceño, pero no insistió. Sofía, que estaba presente como representante del equipo de recepción, observaba la interacción con atención. Aunque no lo admitiera abiertamente, estaba comenzando a respetar cómo Álvaro manejaba las situaciones difíciles. Al final de la reunión, Álvaro pidió a Sofía que se quedara un momento. ¿Qué opinas?, preguntó mientras revisaba algunas notas. Creo que tienes razón en mucho de lo que dijiste, pero Laura también tiene un punto, respondió Sofía con su característico tono directo. Si no logras mostrar resultados pronto, algunos pueden empezar a perder la motivación. Álvaro asintió, agradeciendo su perspectiva. Entonces, ¿qué sugieres? Sofía lo miró, pensativa. Tal vez deberías involucrarte aún más. Hablar con los empleados no solo en reuniones, sino mientras trabajan. Haz que sientan que entiendes sus retos diarios. Álvaro sonrió, impresionado por su claridad. Eso haré. Gracias, Sofía. Esa tarde, Álvaro comenzó a implementar el consejo de Sofía. Pasó tiempo con Diego en mantenimiento. Ayudó a Mariana en el restaurante durante la hora del almuerzo y habló con los empleados de limpieza mientras preparaban las habitaciones. Poco a poco, las barreras comenzaron a desaparecer. Una tarde, mientras ayudaba en la cocina, Mariana le confesó algo que lo dejó pensativo. «Sabes, Álvaro, nunca pensé que te importáramos de verdad, pero estos últimos días, no sé, tal vez sí». Sus palabras resonaron en Álvaro. Aunque estaba avanzando, sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Más tarde, mientras caminaba por los jardines, se encontró con Sofía. Ella estaba sentada en un banco, revisando lo que parecía ser un proyecto para su clase. Álvaro, sin dudar, se acercó. «¿Interrumpo?», preguntó. Sofía levantó la vista y negó con la cabeza. No, solo estaba terminando algo para mañana. Álvaro se sentó junto a ella, notando lo cansada que parecía. «¿Estás bien?», preguntó. Sofía dejó escapar un suspiro. «Estoy bien, solo ha sido una semana larga». Hubo un momento de silencio antes de que Álvaro hablara. «Sofía, quiero agradecerte por todo lo que has hecho. No solo por el hotel, sino por mí. Me has ayudado a ver cosas que antes no veía». Sofía lo miró, sorprendida por su sinceridad. «Creo que solo necesitabas escuchar. A veces es más fácil hablar que escuchar». Álvaro sonrió, sintiendo la verdad en sus palabras. «Tienes razón, y espero poder seguir escuchándote». Por primera vez, Sofía pareció bajar completamente sus defensas. Aunque no lo dijera en palabras, estaba comenzando a confiar en Álvaro de una manera que no había esperado. Esa noche, Álvaro trabajó en un plan que había estado desarrollando durante semanas. Decidió que era momento de incluir a Sofía de manera más activa en las decisiones del hotel. Al día siguiente, la llamó a su oficina temporal. «Sofía, he estado pensando mucho en lo que me dijiste sobre involucrarme más», comenzó. «Y quiero proponerte algo». Sofía lo miró con curiosidad, aunque con una pizca de cautela. «¿Qué cosa?». «Quiero que formes parte de un nuevo comité que estoy creando. Será un grupo de empleados que me ayuden a identificar problemas y proponer soluciones. Creo que tu perspectiva es crucial para esto». Sofía parpadeó, claramente sorprendida. «¿Yo? Pero no soy supervisora ni gerente». «Precisamente por eso», respondió Álvaro. «Necesito a alguien que entienda lo que pasa en todos los niveles del hotel, y nadie mejor que tú para eso». Sofía se quedó pensativa por un momento antes de responder. «Lo pensaré, pero si acepto, quiero que sea algo real, no solo un gesto simbólico». «Eso es exactamente lo que quiero»,
respondió Álvaro con una sonrisa genuina. Aunque Sofía no le dio una respuesta inmediata, Álvaro sabía que estaba cerca de construir algo significativo con ella y con todo el equipo. Más que cambiar el hotel, estaba cambiando su propia forma de ver la vida, y Sofía seguía siendo la chispa que lo impulsaba a seguir adelante. Los días siguientes a la propuesta de Álvaro fueron un torbellino de emociones para Sofía. Por un lado, estaba intrigada por la idea de ser parte de un comité que influyera directamente en las decisiones del hotel. Por otro, no podía evitar preguntarse si esto era simplemente una estrategia más de Álvaro para ganar su confianza. Esa mañana, mientras caminaba hacia su turno, Sofía reflexionaba sobre lo mucho que habían cambiado las cosas desde que Álvaro se había infiltrado en el hotel. Aunque aún había ciertas tensiones, los pequeños ajustes implementados en las semanas recientes estaban comenzando a dar frutos. Los turnos eran más manejables, los empleados parecían más relajados y por primera vez en mucho tiempo sentían que su esfuerzo era valorado. Cuando llegó a la recepción, Diego la estaba esperando con una taza de café en la mano. «Mira quién tiene su mente en otro mundo», bromeó ofreciéndole la taza. Sofía sonrió, aceptando el café. «Gracias. Solo estaba pensando en algunas cosas». Diego la miró con curiosidad, apoyándose en el mostrador. «¿Cosas como qué?». Sofía dudó un momento antes de responder. «Álvaro quiere que forme parte de un comité para ayudar a mejorar el hotel». Diego arqueó una ceja, sorprendido. «¿En serio? Eso es un gran cambio. ¿Y qué piensas?». «No lo sé. Quiero confiar en que es algo bueno, pero no quiero que se convierta en una responsabilidad que no pueda manejar». Diego asintió, comprensivo. «Bueno, si alguien puede manejarlo, eres tú. Has estado resolviendo problemas aquí desde antes de que él llegara. Tal vez esta sea tu oportunidad de hacer un cambio más grande». Sofía sonrió débilmente, agradecida por las palabras de ánimo. Sin embargo, aún no estaba completamente convencida. Esa tarde, Álvaro encontró a Sofía en el restaurante del hotel, almorzando sola. Aprovechó la oportunidad para sentarse con ella, llevando un tono más informal. «¿Puedo unirme?», preguntó sosteniendo una bandeja con su comida. Sofía asintió, aunque su expresión era neutral. «Claro, aunque me imagino que no es solo para almorzar». Álvaro rió suavemente, reconociendo su perspicacia. «Tienes razón. Quería saber si habías pensado en mi propuesta». Sofía dejó su tenedor a un lado y lo miró directamente. «Lo he pensado, y quiero decir que sí, pero hay algo que me preocupa». «¿Qué es?», preguntó Álvaro, inclinándose hacia adelante. «No quiero ser un adorno, Álvaro. Si voy a ser parte de esto, quiero que mi voz realmente cuente. Quiero saber que lo que propongamos se llevará a cabo». Álvaro asintió lentamente, respetando su firmeza. «Te entiendo, y estoy completamente de acuerdo. Este comité no será simbólico. Quiero que tú y los demás me ayuden a ver lo que no puedo desde mi posición. Es la única manera de hacer que esto funcione». Sofía lo miró por un momento antes de esbozar una pequeña sonrisa. «Está bien, acepto». Álvaro sintió un alivio genuino al escuchar esas palabras. Sabía lo importante que era tener a Sofía de su lado, no solo por su influencia entre los empleados, sino porque valoraba su perspectiva y compromiso. «No te arrepentirás», dijo, con una sonrisa sincera. El comité se reunió por primera vez al final de esa semana. Álvaro había seleccionado a un grupo diverso de empleados: Diego del equipo de mantenimiento, Mariana del restaurante, Sofía como representante de recepción y un par de empleados más de otras áreas. La reunión comenzó con Álvaro agradeciendo su disposición. «Sé que todos tienen muchas responsabilidades y agradezco que hayan aceptado formar parte de esto. Mi intención es que este comité sea un espacio para hablar abiertamente sobre los problemas que enfrentan y encontrar soluciones juntos». Hubo un breve silencio antes de que Diego tomara la palabra. «Bueno, ya que estamos siendo abiertos, creo que necesitamos más apoyo en mantenimiento. No es solo cosa de máquinas viejas, también necesitamos personal. Hay días en los que no damos abasto». Álvaro tomó notas y asintió. «Eso tiene sentido. Revisaré el presupuesto para ver cómo podemos reforzar ese equipo». Mariana, por su parte, habló sobre la necesidad de más capacitación para los meseros. «A veces los nuevos no tienen idea de cómo manejar a los huéspedes, y eso nos pone más presión a los que llevamos más tiempo aquí». Sofía, aunque callada al principio, finalmente intervino. «Creo que también necesitamos más comunicación entre los supervisores y el personal. A veces las decisiones
se toman sin considerar cómo nos afectan directamente. Álvaro escuchó cada punto con atención, tomando notas y pidiendo detalles específicos. Cuando la reunión terminó, hubo una sensación de logro en el aire. Gracias a todos por su honestidad, dijo Álvaro antes de despedirlos. Este es solo el primer paso, pero ya hemos identificado áreas importantes en las que trabajar. Estoy comprometido a hacer que estas ideas se conviertan en realidad. Después de la reunión, Sofía se quedó unos minutos más, ayudando a recoger las notas. Álvaro, notando su gesto, le sonrió. Gracias por quedarte. De nada. Quería asegurarme de que recordaras lo que dijimos hoy. Créeme, no lo olvidaré. Especialmente lo que mencionaste sobre la comunicación. Tienes razón, y eso comienza conmigo. Sofía lo miró, algo sorprendida por su humildad. Aunque aún mantenía cierto nivel de precaución, estaba comenzando a ver en Álvaro a alguien que realmente estaba cambiando, no solo por el hotel, sino como persona. Espero que cumplas con todo esto, Álvaro, no solo por nosotros, sino por ti mismo. Álvaro asintió, sabiendo que sus palabras tenían un peso especial. Lo haré, Sofía, lo prometo. Por primera vez, Sofía sintió que esa promesa no era solo una frase vacía. Mientras caminaba de regreso a casa esa noche, se permitió un leve optimismo. Tal vez, solo tal vez, las cosas realmente estaban cambiando. Y tal vez Álvaro era parte de ese cambio. El comité comenzó a reunirse regularmente, y con cada sesión, la confianza entre los empleados y Álvaro crecía. Las sugerencias no solo se escuchaban, sino que comenzaban a implementarse rápidamente. Se contrataron 2 nuevos técnicos para mantenimiento, se organizaron talleres de capacitación para los meseros y, como Sofía había insistido, se establecieron reuniones más frecuentes entre los supervisores y el personal para mejorar la comunicación. Álvaro no solo se involucró como líder, sino como participante activo en cada aspecto del hotel. Desde llevar bandejas con Mariana en el restaurante hasta ayudar a Diego en una reparación complicada, mostraba con acciones lo que había prometido con palabras. Poco a poco, los empleados comenzaron a verlo no solo como su jefe, sino como parte del equipo. Sofía, aunque seguía manteniendo cierta distancia emocional, no pudo evitar sentirse impresionada. Había visto a muchos supervisores y gerentes hacer promesas vacías, pero Álvaro parecía genuino en su intención de cambiar. Sin embargo, todavía no se permitía confiar completamente en él. Una tarde, mientras Sofía trabajaba en la recepción, un huésped mayor se acercó visiblemente molesto. Su voz se alzaba por encima del ruido del lobby, atrayendo la atención de varios empleados y otros huéspedes. Esto es inaceptable. Pedí que mi habitación estuviera lista a las 3:00 y son casi las 4:00. ¿Así manejan las cosas aquí?, gritó, golpeando el mostrador con la palma de la mano. Sofía, manteniendo la calma, intentó manejar la situación. Señor, lamento mucho el retraso. Permítame verificar personalmente qué está ocurriendo. Estoy segura de que podemos solucionarlo. Pero el hombre no quería escuchar. Su tono se volvía cada vez más agresivo, y aunque Sofía mantenía su profesionalismo, el estrés comenzaba a afectarla. Álvaro, que pasaba cerca, notó la situación y se acercó de inmediato. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar?, preguntó, interponiéndose suavemente entre Sofía y el huésped. El hombre lo miró, confuso. ¿Y quién es usted? Álvaro sonrió, calmado. Soy parte del equipo aquí. Entiendo que hubo un retraso con su habitación, y le aseguro que haremos todo lo posible para que se solucione en este momento. Su tono tranquilo y autoritario pareció calmar al hombre lo suficiente como para que aceptara esperar unos minutos. Sofía, mientras tanto, envió un mensaje al equipo de limpieza para que priorizaran la habitación del huésped. En menos de 10 minutos, el problema estaba resuelto. Cuando el hombre se fue, Álvaro se giró hacia Sofía. «Lo manejaste muy bien. Siento si llegué a interferir». Sofía negó con la cabeza. «No interferiste, pero gracias por estar ahí. A veces, este trabajo puede ser complicado». Álvaro asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. «Por eso quiero que las cosas sean más fáciles para todos. Y para ti también». Sofía no respondió, pero una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Aunque aún no lo admitiera, Álvaro estaba ganándose su respeto de una manera que nadie antes lo había hecho. Esa noche, Álvaro encontró a Sofía en la terraza trasera del hotel, como era su costumbre después de los turnos largos.
Ella estaba sentada con una taza de té, mirando al horizonte. Álvaro, con una taza de café en mano, se acercó. ¿Te molesta si me uno?, se preguntó. Sofía negó con la cabeza. No, de hecho esto se está volviendo una tradición. Álvaro rió suavemente mientras se sentaba a su lado. Creo que ambos necesitamos estos momentos para desconectar. Hubo un silencio cómodo entre ellos, mientras las olas rompían suavemente en la distancia. Finalmente, Sofía rompió el silencio. ¿Por qué decidiste venir aquí, Álvaro? ¿A hacer todo esto? Álvaro respiró hondo antes de responder. Supongo que me sentía desconectado. Siempre estuve enfocado en los números, en los resultados, pero un día me di cuenta de que no sabía nada sobre las personas que realmente hacen que este lugar funcione. Fue un golpe a mi orgullo, pero también una llamada de atención. Sofía lo miró, sorprendida por su honestidad. Eso es algo que muchos dueños nunca admitirían. Tal vez, pero quiero cambiar eso. Quiero ser alguien que no solo dirija un negocio, sino que también haga una diferencia en la vida de las personas que trabajan aquí. Hubo un momento de silencio antes de que Sofía hablara. ¿Y eso incluye a mí? Álvaro la miró directamente, sus ojos serios pero suaves. Especialmente a ti. Sofía apartó la mirada, no porque no creyera en sus palabras, sino porque no sabía cómo responder. Había algo en la sinceridad de Álvaro que la desarmaba, algo que nunca antes había sentido con alguien. Tienes mucho que demostrar aún, Álvaro, dijo finalmente con una pequeña sonrisa. Lo sé, pero estoy dispuesto a hacerlo. Mientras el silencio volvía entre ellos, Sofía sintió que algo estaba cambiando, no solo en el hotel, sino en ella misma. Tal vez, después de todo, Álvaro no era como los demás. Tal vez, él era alguien en quien podía empezar a confiar.